En la madrugada del 23 de agosto de 1976, Minerva Solís llegó a la Comandancia Municipal de San Jerónimo del Valle con las manos temblando y un papel arrugado entre los dedos. Tenía 42 años, trabajaba limpiando casas desde los 14 y nunca en su vida había pisado una estación de policía. Su esposo, Rigoberto Solís Mendoza, mecánico de 51 años, no había regresado a casa en 3 noches. Esto no hubiera sido extraño en otro hombre, pero Rigoberto era meticuloso con sus horarios, devoto católico que nunca faltaba a misa de domingo y llevaba 25 años durmiendo cada noche en la misma cama. La última vez que alguien lo vio fue el jueves por la tarde, caminando por la calle Hidalgo con su overol azul manchado de grasa rumbo al centro del pueblo. El comandante Aurelio Vargas Ochoa tomó la denuncia con la misma rutina cansada de siempre. Llevaba 17 años en el cargo, había visto de todo en ese pueblo de 8,000 habitantes enclavado en el Valle de Puebla. Y los hombres desaparecidos casi siempre reaparecían con resaca y excusas baratas. Pero algo en la expresión de Minerva lo hizo prestar más atención. Ella insistía en que Rigoberto no bebía, que algo malo había pasado, que había soñado con sangre la noche anterior. Vargas anotó los detalles mecánicamente. 1,65 m de estatura, complexión robusta, cicatriz en la ceja izquierda, último visto usando overol azul y camisa blanca. Le prometió investigar. Le dio unas palmadas condescendientes en el hombro y la despachó con la certeza de que el hombre aparecería en un par de días. No apareció. Una semana después, el 30 de agosto, Rosa María Campos reportó la desaparición de su hermano, Efraín Campos Villalobos, jornalero de 38 años, última vez visto, martes por la tarde, caminando por el centro. Descripción: 1,70 m, delgado, tatuaje de virgen en el antebrazo derecho. Vargas comenzó a sentir ese hormigueo en la nuca que desarrollan los policías después de años en el oficio. Esa sensación que antecede a los casos que se complican. 2 desapariciones en 8 días era estadísticamente anormal para San Jerónimo del Valle, donde el crimen más grave del último año había sido un robo de gallinas. El comandante asignó al agente Ramiro Fuentes a revisar las últimas semanas de actividad inusual. Fuentes, un muchacho de 26 años recién graduado de la Academia Estatal, pasó 3 días entrevistando a comerciantes y vecinos del centro. Nadie había visto nada, nadie había oído nada. Los hombres simplemente se habían desvanecido en las calles polvorientas de un pueblo donde todos conocían a todos. Pero había un patrón que Fuentes notó mientras revisaba sus notas en la pequeña oficina con paredes descascaradas. Ambos hombres habían sido vistos por última vez entre las 4 y las 6 de la tarde. Ambos caminaban solos, ambos se dirigían hacia la plaza central. El doctor Heriberto Sosa Medina, médico forense del distrito con 32 años de experiencia, recibió la llamada del comandante Vargas el 4 de septiembre. Un campesino había encontrado restos humanos en un barranco a 7 kilómetros del pueblo, medio enterrados en la tierra rojiza. Sosa llegó al sitio con su maletín negro de cuero desgastado, ese mismo que llevaba desde 1944 cuando comenzó como médico rural. Tenía 63 años, espalda encorvada, manos manchadas de manchas de edad y una reputación impecable en 5 municipios. Lo que encontró ese día en el barranco lo mantendría despierto durante semanas. Los restos consistían en fragmentos de huesos largos, algunos todavía con tejido adherido, y lo que parecían ser vértebras dispersas entre la tierra y las rocas. El olor era intenso, ese hedor dulzón y nauseabundo de la descomposición avanzada que ningún médico olvida. Pero lo que perturbó a Sosa no fue el estado de los restos, sino las marcas en los huesos. Bajo el sol brutal de septiembre, con moscas zumbando alrededor, el doctor se arrodilló con dificultad y examinó un fémur parcialmente expuesto. Las marcas eran inconfundibles,
cortes limpios, precisos, hechos con herramienta afilada. No fracturas por impacto o descomposición natural, sino cortes deliberados, el tipo de cortes que hace un carnicero al deshuesar una res. Sosa empacó los restos con cuidado clínico, etiquetó cada bolsa, tomó fotografías con su vieja cámara Kodak. De regreso en su laboratorio improvisado en el hospital municipal, un cuarto de 3 por 4 metros con una mesa de metal y equipo de los años 50, comenzó el análisis forense. Los huesos correspondían a un varón adulto, posiblemente entre 35 y 50 años. Imposible determinar más sin tejido blando para análisis. Pero las marcas de corte contaban una historia que Sosa no quería creer. Quien hubiera hecho esto conocía anatomía, sabía exactamente dónde cortar para separar músculo de hueso con mínimo desperdicio. La palabra que seguía apareciendo en sus notas, que seguía escribiendo y tachando, era carnicería. Procesamiento de carne, sistemático, eficiente. El comandante Vargas leyó el reporte preliminar en su oficina, mientras afuera el pueblo se preparaba para la fiesta patronal de San Jerónimo. Las calles se llenaban de vendedores ambulantes, se montaban puestos de antojitos. La banda municipal ensayaba en la plaza, y en algún lugar de ese pueblo aparentemente pacífico, alguien había descuartizado a un ser humano con la precisión de un profesional. Vargas encendió un cigarro Raleigh, su tercero de la mañana, y comenzó a hacer llamadas. Necesitaba ayuda externa. Esto superaba con mucho las capacidades de su comandancia de 4 hombres mal pagados y peor equipados. El inspector Gustavo Moreno Ibarra llegó de Puebla capital el 8 de septiembre, enviado por la Procuraduría General del Estado. Tenía 47 años, 23 de ellos en investigación criminal y la expresión permanentemente cansada de quien ha visto demasiada maldad humana. Alto, delgado hasta la demacración, con bigote entrecano y traje gris, siempre arrugado, Moreno tenía reputación de ser meticuloso hasta la obsesión. Había resuelto 17 homicidios en su carrera, 3 de ellos casos imposibles que otros habían abandonado. Llegó a San Jerónimo del Valle sin expectativas particulares, asumiendo que encontraría el típico crimen pasional o ajuste de cuentas rural que se resuelve en 2 semanas con confesión incluida. Lo primero que hizo Moreno fue reunirse con el doctor Sosa en el hospital municipal, un edificio de 2 pisos con pintura desconchada y olor a desinfectante mezclado con humedad. Sosa le mostró los restos, las fotografías, su reporte escrito a mano en letra Palmer perfecta. Le explicó las marcas de corte, la ausencia de trauma previo identificable en los huesos, la profesionalidad del desmembramiento. Moreno escuchó en silencio, fumando un cigarro tras otro, mirando los huesos blanquecinos dispuestos sobre la mesa de metal como un rompecabezas macabro e incompleto. ¿Cuánta carne diría usted que se puede obtener de un cuerpo humano adulto, doctor?, preguntó Moreno de repente, con esa frialdad clínica que desarrollan los investigadores veteranos. Sosa lo miró por encima de sus lentes bifocales, calibrando la pregunta, la intención detrás de ella. Un hombre promedio de 70 kilos, descontando huesos, órganos internos y grasa no utilizable. Quizá entre 35 y 40 kilos de tejido muscular aprovechable, si uno supiera qué está haciendo. Moreno asintió lentamente, aplastando el cigarro en un cenicero de peltre. ¿Y estas marcas le recuerdan algo específico, doctor? ¿Algún tipo de procesamiento en particular? El médico tardó en responder. Afuera, por la ventana polvorienta, se veía la plaza con sus puestos montándose para la fiesta. El aroma de comida frita llegaba hasta el laboratorio, mezclándose con el olor a formol y muerte. Carnicería porcina, dijo finalmente Sosa, con voz apenas audible. Los cortes son similares a cómo se procesa carne de cerdo para preparar carnitas o chicharrón. Durante 3 días, Moreno y el agente Fuentes recorrieron San Jerónimo del Valle entrevistando a todos los que habían visto a Rigoberto Solís y Efraín Campos antes de desaparecer.
construyeron una línea temporal, marcaron en un mapa los últimos lugares donde fueron vistos. El patrón era claro. Ambos habían estado en la plaza central entre las 5 y las 6 de la tarde, la hora del cierre del mercado, cuando los comerciantes comenzaban a recoger, pero algunos puestos seguían vendiendo. La calle Hidalgo, donde Rigoberto fue visto por última vez, desembocaba directamente en la plaza. El callejón detrás de la iglesia, donde un testigo recordaba haber visto a Efraín, también daba a la plaza. Moreno estableció su base de operaciones en la comandancia, llenando la pared de la oficina con fotografías, mapas, notas. Vargas lo observaba trabajar con admiración y algo de inquietud. El inspector de Puebla tenía un método casi obsesivo. Verificaba cada detalle 2 veces, entrevistaba a los mismos testigos repetidamente buscando inconsistencias. Pasaba horas estudiando fotografías del pueblo, tomadas desde diferentes ángulos. Y siempre, invariablemente, sus ojos regresaban al mapa de la plaza central. ¿Cuántos puestos de comida hay en la plaza?, preguntó una tarde mientras estudiaba el mapa. Fuentes consultó sus notas. 11, inspector. 6 de antojitos variados, 2 de fruta, 1 de jugos, 1 de tamales y el puesto de chicharrón de don Evaristo. Algo en el tono de la gente hizo que Moreno levantara la vista. ¿Don Evaristo? Evaristo Montes Galván, explicó Vargas. Tiene el puesto de chicharrón más famoso del valle. Lleva 30 años en la misma esquina de la plaza frente a la iglesia. Todo el pueblo compra ahí. Su chicharrón es... Bueno, es excepcional, inspector. Gente viene de otros pueblos solo por eso. Moreno se quedó mirando el mapa, la esquina frente a la iglesia, ubicación perfecta para observar toda la plaza, para ver quién entra, quién sale, quién camina solo al atardecer. Quiero su expediente, Quina dijo. Licencias comerciales, permisos sanitarios, antecedentes penales si los hay. Todo lo que tenga el municipio sobre Evaristo Montes Galván. El expediente era delgado. Evaristo Montes Galván, 64 años, nacido en San Jerónimo del Valle, casado con Herminia Cruz de Montes, 5 hijos ya adultos, 14 nietos, sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito. Licencia comercial renovada religiosamente cada año desde 1946. Permisos sanitarios siempre en orden, nunca una sola violación. Miembro activo de la Sociedad de Comerciantes del Centro, donante regular a la iglesia. Padrino de bautizo de medio pueblo. En las fotografías del expediente, un hombre fornido, de 1,75 m, cabello cano, bigote espeso, manos grandes y fuertes, rostro curtido por el sol, arrugas profundas alrededor de ojos que sonreían en cada foto. La imagen perfecta del comerciante respetable, del pilar comunitario, del hombre que conoce a todos por su nombre y pregunta por sus familias mientras les vende su mercancía. Moreno pasó la tarde del 11 de septiembre observando el puesto de chicharrón desde la ventana de una casa abandonada que daba a la plaza. Don Evaristo llegó a las 4:30 de la madrugada. En su camioneta Ford del 58, descargó un gran cesto de mimbre cubierto con mantas, encendió su parrilla de tambor modificado. Para las 6 de la mañana, el aroma de chicharrón frito comenzaba a llenar la plaza. Moreno observó cómo la gente hacía fila, cómo don Evaristo atendía con sonrisas y bromas, cómo sus manos grandes y seguras cortaban el chicharrón dorado, lo pesaban en su báscula antigua, lo envolvían en papel periódico. Vendió todo antes del mediodía. Cerca de 40 kilos de chicharrón, calculó Moreno. Cerró el puesto a las 2, limpió meticulosamente, cargó su equipo en la camioneta, se fue. El inspector regresó a la comandancia con una sensación de náusea que no tenía nada que ver con el calor. Convocó a Vargas y Fuentes. ¿Dónde consigue don Evaristo su materia prima? Fuentes parpadeó confundido. ¿La carne? Pues compra cerdos, inspector. Tiene un pequeño rancho a 3 kilómetros del pueblo. Cría sus propios puercos. Quiero ver ese rancho y quiero revisar todas las facturas de compra de animales de los últimos 6 meses.
¿El rastro municipal lleva registro? Vargas negó con la cabeza. Don Evaristo no usa el rastro, sacrifica en su propiedad. Dice que así controla la calidad. Es legal, inspector. Muchos pequeños productores lo hacen así. Por supuesto que era legal. Por supuesto que había una explicación perfectamente razonable para todo. Moreno encendió otro cigarro, sus manos temblaban ligeramente. El doctor Sosa necesita hacer una prueba más. ¿Tienen manera de conseguir una muestra del chicharrón de don Evaristo, sin que él lo sepa? A la mañana siguiente, Fuentes compró medio kilo de chicharrón en el puesto. Lo llevó directamente al doctor Sosa, quien lo examinó bajo luz intensa, oliendo, tocando la textura. Es excepcional, admitió el médico. La cocción perfecta, el punto exacto de grasa. Entiendo por qué es tan popular, pero extrajo varias muestras de tejido del chicharrón, las preservó en formol, las preparó para análisis microscópico. Los resultados llegaron 3 días después, el 14 de septiembre. Sosa llamó a Moreno al hospital con voz tensa. Cuando el inspector llegó, el doctor tenía sus microscopios con preparaciones listas, fotografías impresas, notas esparcidas sobre la mesa. Inspector, necesita ver esto. Bajo el microscopio, las fibras musculares del chicharrón mostraban características peculiares. Sosa señaló con un lápiz los detalles en las fotografías microscópicas. La estructura del tejido, el patrón de las fibras, la distribución del tejido conectivo. Esto no es cerdo, dijo Sosa, quitándose los lentes para limpiarse el sudor de la frente. La estructura de las fibras musculares es diferente. El patrón del tejido conectivo, la densidad de miocitos, todo difiere de sus scrofa domesticus. ¿Está seguro? La voz de Moreno era apenas un susurro. He examinado cientos de muestras de tejido porcino en mi carrera, inspector. Esto es músculo estriado de mamífero, definitivamente, pero las características histológicas. Sosa se detuvo. Su mano temblaba sosteniendo las fotografías. Las características son consistentes con músculo esquelético de Homo sapiens. Tejido humano, inspector. Alguien está vendiendo carne humana en esta plaza. El silencio en el laboratorio era absoluto, roto solo por el zumbido de las moscas contra la ventana y el sonido distante de niños jugando en la calle. Afuera, San Jerónimo del Valle continuaba su rutina normal, ajeno al horror que se cocinaba en su plaza central desde hacía quién sabe cuántos años. Moreno sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 30 años, había dicho Vargas. Don Evaristo llevaba 30 años con su puesto en la misma esquina. Necesito que esto permanezca absolutamente confidencial, dijo Moreno, recuperando su compostura profesional. Ni una palabra a nadie. Voy a necesitar más pruebas, evidencia irrefutable, antes de que podamos actuar. Sosa asintió. Su rostro había envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Cuántos hombres han desaparecido en este valle en los últimos años, inspector? Era la pregunta que Moreno había estado evitando formular. De regreso en la comandancia, comenzó a revisar archivos de desapariciones no solo de San Jerónimo, sino de los pueblos vecinos, de todo el distrito. Fuentes lo ayudó, sacando cajas polvorientas de expedientes viejos del almacén trasero. Trabajaron hasta la madrugada, compilando nombres, fechas, circunstancias. Lo que encontraron heló su sangre. En 25 años, desde 1951 hasta 1976, 32 hombres habían desaparecido en un radio de 15 kilómetros alrededor de San Jerónimo del Valle. 32. No todos a la vez. Nunca suficientes en un solo año para despertar alarma. Uno por aquí, 2 por allá, espaciados con meses o años de diferencia. Algunos casos habían sido investigados brevemente, la mayoría simplemente archivados como ausente voluntario o paradero desconocido. Jornaleros, mecánicos, comerciantes ambulantes, campesinos, hombres entre 30 y 50 años, casi todos robustos, saludables. Hombres cuya desaparición causaba dolor a sus familias, pero no alteraba fundamentalmente el funcionamiento del pueblo. Hombres cuya carne, procesada y frita, alimentaba a la comunidad que los había olvidado.
Moreno trazó la línea temporal en la pared. El primer desaparecido registrado. Abril de 1951, 5 años después de que don Evaristo abriera su puesto. El patrón era irregular pero constante, como las necesidades de abastecimiento de un negocio próspero. En promedio, entre 1 y 2 hombres por año. Suficiente para mantener un suministro constante sin crear pánico, sin atraer atención indeseada. Una operación pensada, planificada, sostenida durante décadas con paciencia de araña, tejiendo su red. La pregunta que ahora consumía a Moreno era ¿cómo? ¿Cómo un hombre de 64 años dominaba y mataba a víctimas más jóvenes y fuertes? ¿Dónde los procesaba? ¿Qué hacía con los restos, con los huesos, con todo lo que no podía convertir en chicharrón? Y la pregunta más perturbadora, ¿actuaba solo? El 15 de septiembre, día de la Independencia, San Jerónimo del Valle se llenó de banderas tricolores y música de banda. Don Evaristo montó su puesto como siempre, pero ese día preparó una cantidad extraordinaria de chicharrón. La plaza estaba repleta de familias, niños corriendo con globos, vendedores ambulantes gritando sus mercancías. Moreno observó desde su punto de vigilancia, con binoculares, documentando cada movimiento. Vio a don Evaristo servir a decenas de personas, vio las sonrisas, los saludos efusivos, la familiaridad de 30 años de comercio. Vio a madres comprar chicharrón para sus hijos, a ancianos que conversaban con don Evaristo como viejos amigos, a jóvenes que compraban para llevar a sus casas. Y al caer la tarde, cuando la plaza comenzaba a vaciarse, Moreno vio algo que confirmó sus peores sospechas. Un hombre solo, treintañero, notablemente ebrio, caminó hacia el puesto. Don Evaristo conversó con él brevemente, le señaló algo hacia la parte trasera de la iglesia. El hombre asintió y se alejó tambaleándose. Don Evaristo esperó 5 minutos exactos, luego comenzó a cerrar su puesto con calma. Guardó su equipo en la camioneta, limpió todo, actuó como cualquier comerciante honesto al final de una larga jornada. Subió a su camioneta, arrancó, pero en lugar de tomar la calle principal hacia su rancho, giró hacia el callejón detrás de la iglesia. Moreno bajó corriendo de su punto de observación, indicándole a Fuentes por radio que lo siguiera. Pero cuando llegaron al callejón, solo encontraron botellas de cerveza vacías y el olor a orines. Ni rastro del hombre ebrio, ni de la camioneta de don Evaristo. El callejón tenía 3 salidas posibles, docenas de patios traseros de casas conectados entre sí, un laberinto de pasajes que cualquiera que hubiera vivido ahí toda su vida conocería a la perfección. «¿Se lo llevó?», dijo Moreno, con certeza absoluta. «Y mañana ese hombre no aparecerá a trabajar, y en unos días alguien reportará su desaparición, y nosotros no tendremos ninguna evidencia de que don Evaristo tuvo algo que ver». Pero ahora Moreno tenía lo que necesitaba: un patrón, un modus operandi, conocimiento del momento de mayor vulnerabilidad. Lo que necesitaba era evidencia física que no pudiera ser cuestionada en un tribunal, y eso significaba entrar al rancho de Evaristo Montes Galván. Obtener una orden de cateo sería complejo sin pruebas más concretas, y cada día que pasaba significaba que las evidencias podían ser destruidas. Moreno tomó una decisión que violaría todos los protocolos, pero que intuía era la única manera de detener décadas de horror. La noche del 16 de septiembre, Moreno, Vargas y Fuentes se reunieron en la comandancia para planear la acción. Irían al rancho al amanecer, antes de que don Evaristo saliera hacia la plaza. Necesitaban sorprenderlo, necesitaban acceso antes de que pudiera destruir evidencia. Moreno sabía que si se equivocaba, si sus sospechas resultaban infundadas, su carrera terminaría ahí mismo. Pero las imágenes microscópicas de tejido humano, los 32 hombres desaparecidos, el patrón de décadas, todo apuntaba a una verdad tan monstruosa que exigía acción inmediata. A las 5 de la mañana del 17 de septiembre,
3 vehículos sin identificación se detuvieron frente al portón de madera del rancho de Evaristo Montes Galván, ubicado en un terreno de 2 hectáreas rodeado de nopales y mezquites a 3 kilómetros del pueblo. La casa era modesta, de adobe y teja, con un corral para animales y varios cobertizos. El inspector Moreno había traído refuerzos de Puebla, 4 agentes más y un fotógrafo forense. También había insistido en que el doctor Sosa los acompañara. Su experiencia médica sería crucial para identificar cualquier evidencia. Nadie habló durante el trayecto. La tensión era palpable en el aire frío del amanecer. Si Moreno estaba en lo cierto, estaban a punto de descubrir décadas de asesinatos sistemáticos. Si estaba equivocado, acababa de destruir su carrera y la reputación de un comerciante respetable. El portón estaba cerrado, con un candado simple que Fuentes forzó en segundos. Entraron en formación con armas desenfundadas pero discretas. La casa principal estaba oscura, pero de uno de los cobertizos del fondo salía luz de lámpara de gas y un olor que hizo que varios agentes se detuvieran abruptamente. No era el olor normal de un corral con animales, era algo más pesado, más dulce, con ese componente metálico inconfundible de la sangre. Moreno señaló hacia el cobertizo y avanzó, su corazón golpeando contra las costillas como tambor de guerra. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. Antes de que pudieran anunciarse, escucharon ruido de actividad dentro. El sonido de metal contra metal, agua corriendo. Moreno empujó la puerta de golpe, entrando con su arma en alto y linterna encendida. «¡Policía judicial! ¡Manos donde pueda verlas!». Don Evaristo Montes Galván estaba de pie junto a una mesa de trabajo improvisada, un cuchillo de carnicero de 30 centímetros en la mano derecha, un delantal de hule cubierto de sangre fresca sobre su ropa. La luz de la lámpara de gas iluminaba la escena con claridad terrible. La mesa con canales de drenaje, ganchos colgando del techo de lámina, cubetas en el suelo con agua rojiza y sobre la mesa, parcialmente desmembrado, el cuerpo de un hombre joven que Moreno reconoció inmediatamente como el ebrio de la plaza del día anterior. Las piernas ya habían sido separadas del torso, uno de los brazos colgaba de un gancho, la cavidad abdominal estaba abierta con órganos internos visibles. La escena parecía salida de un rastro industrial, pero en lugar de ganado, era un ser humano procesado con la eficiencia de décadas de práctica. Don Evaristo no intentó huir ni resistirse. Dejó caer el cuchillo sobre la mesa con un ruido metálico. Levantó sus manos manchadas de sangre hasta los hombros y sonrió. No era una sonrisa de locura o triunfo, sino la sonrisa cansada de alguien que finalmente puede dejar de cargar un peso. «Ya era tiempo», dijo con voz tranquila, casi aliviada. Ya no podía más. Cada vez era más difícil, más peligroso. «Estoy viejo para esto». Moreno lo esposó mientras Vargas llamaba por radio para más refuerzos y el doctor Sosa entraba al cobertizo. El médico se detuvo en seco al ver el cuerpo sobre la mesa, su rostro perdiendo todo color. Era una cosa discutir análisis de tejido en abstracto, ver huesos en un laboratorio. Era completamente diferente ver a un hombre convertido en carne de matadero, reducido a componentes, despojado de toda humanidad. Sosa tuvo que salir del cobertizo para vomitar, y no fue el único. De los 10 hombres que entraron esa mañana al rancho de Don Evaristo, 8 necesitaron salir para recuperar compostura. El registro del rancho tomó 3 días completos y reveló una operación de escala y sofisticación aterradoras. Detrás del cobertizo principal, Moreno encontró un segundo cobertizo más pequeño donde Don Evaristo almacenaba herramientas especializadas, sierras para hueso, cuchillos de diferentes tamaños diseñados para descuartizar, ganchos de varios tipos, una balanza industrial, contenedores para almacenar carne. Todo estaba meticulosamente organizado, limpio, aceitado, mantenido con el cuidado de un artesano orgulloso de sus instrumentos de trabajo. En un armario de metal oxidado,
Había libretas con registros detallados que se remontaban a 1947. Fechas, nombres de víctimas con descripción física, peso estimado, rendimiento en carne aprovechable. Era una contabilidad comercial aplicada a asesinato y canibalismo masivo. 30 años de muerte documentados con letra cursiva prolija. El patio trasero contenía 3 fosas cubiertas con láminas de metal y tierra. Cuando los agentes comenzaron a excavar, encontraron lo que Moreno sabía que encontrarían: huesos humanos por centenares, enterrados en capas como testimonio arqueológico de horror, cráneos aplastados para dificultar identificación, huesos largos partidos para extraer médula, costillas con marcas de corte, vértebras dispersas entre la tierra rojiza. El doctor Sosa supervisó la exhumación con metodología científica a pesar de su evidente shock emocional. Hay restos de al menos 40 individuos aquí, dijo después de examinar preliminarmente las primeras fosas. Quizá más. Necesitaremos semanas para catalogar todo. Pero la revelación más perturbadora vino de un cuarto secreto en la casa principal, descubierto cuando Fuentes notó que las dimensiones externas no coincidían con el espacio interior. Detrás de un ropero pesado había una puerta disimulada que daba a una habitación de 3 por 3 metros sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, polaroids amarillentas, algunas de más de 20 años, mostrando a hombres antes y después. Antes, vivos, muchos sonriendo, sin saber que estaban siendo fotografiados. Después, muertos, colgados de ganchos, descuartizados en diferentes etapas de procesamiento. Don Evaristo había documentado cada uno de sus crímenes con meticulosidad obsesiva. En estantes había frascos con formol conteniendo muestras de tejido, etiquetados con nombres y fechas, y en un cuaderno de pasta dura, encuadernado en cuero, había lo que parecía ser una bitácora personal escrita en letra pequeña y apretada. Moreno se sentó en el piso de tierra de ese cuarto horrible y comenzó a leer el cuaderno con manos temblorosas. Era una confesión completa, un diario de 3 décadas de asesinatos, narrados con frialdad clínica, y ocasionales destellos de reflexión filosófica perturbadora. Don Evaristo escribía sobre sus víctimas como un ganadero escribiría sobre ganado, notando características físicas útiles, lamentando cuando la carne era de menor calidad, comentando sobre mejoras en su técnica de procesamiento. Pero también había entradas más personales, revelaciones sobre su propia psicología que convertían el horror en algo aún más incomprensible. La primera entrada databa de enero de 1947, cuando Evaristo tenía 35 años. Describía el fracaso de su negocio de chicharrón de cerdo durante la posguerra, los problemas para conseguir animales a buen precio, la desesperación financiera con 5 hijos que alimentar. Luego venía una entrada de abril del mismo año que Moreno tuvo que leer 3 veces para creer lo que decía. Don Evaristo había encontrado un hombre muerto en el camino, aparentemente víctima de asalto. En lugar de reportarlo, lo había llevado a su rancho. La curiosidad macabra lo llevó a procesar el cuerpo como habría procesado un cerdo, freír la carne como chicharrón. Y el resultado, escribía con una caligrafía que no temblaba en absoluto, había sido extraordinario, mejor que cualquier carne de cerdo, más sabrosa, con textura superior. Al día siguiente llevó ese chicharrón a la plaza y se vendió en horas. La gente comentaba que era el mejor que habían probado. La siguiente víctima, 2 meses después, ya no fue hallazgo casual. Don Evaristo la había elegido deliberadamente, un borracho sin familia conocida, alguien cuya desaparición nadie investigaría seriamente. Lo había convencido de ir al rancho con promesa de trabajo. Lo había golpeado con una tubería de metal en la parte posterior de la cabeza, matándolo instantáneamente. El cuaderno describía el procesamiento con detalles técnicos que hubieran sido apropiados en un manual de carnicería si no estuvieran aplicados a un ser humano. Y así
comenzó un patrón que se repetiría durante los siguientes 30 años. Selección cuidadosa de víctimas vulnerables. Atracción al rancho con diversos pretextos, muerte rápida, procesamiento eficiente, venta al pueblo que lo consideraba pilar de la comunidad. Lo que más perturbó a Moreno al leer el cuaderno fue la total ausencia de remordimiento o justificación. Don Evaristo no escribía como alguien atormentado por sus actos, ni como alguien que intentaba racionalizarlos. Escribía como un comerciante describiendo su negocio. Había entradas sobre mejoras en su técnica de marinado, experimentación con diferentes métodos de fritura, notas sobre qué partes del cuerpo humano producían mejor chicharrón. Había cálculos económicos. ¿Cuánto duraba la carne de una víctima promedio? ¿Cuántas ganancias generaba? ¿Con qué frecuencia necesitaba reabastecer inventario? Era documentación de crímenes en masa escrita con el tono aburrido de un contador revisando libros. Pero también había pasajes que sugerían que don Evaristo era consciente de la monstruosidad de sus actos, aunque esa conciencia no lo motivara a detenerse. Escribía sobre el sabor particular que adquiría la carne de víctimas que habían muerto aterrorizadas versus las que murieron sin saber lo que pasaba. Reflexionaba sobre la ironía de ser respetado en un pueblo cuya población literal había estado consumiendo. Había una entrada de 1965 donde describía servir chicharrón en el bautizo de uno de sus nietos, sabiendo que entre los asistentes estaban familiares de un hombre que él había matado 3 meses antes, familiares que con toda probabilidad habían consumido parte de su ser querido sin saberlo. El interrogatorio de don Evaristo duró 6 días y fue conducido en la Procuraduría Estatal en Puebla, con Moreno liderando las sesiones. El hombre confesó todo sin presión, con una locuacidad casi entusiasta de quien finalmente puede hablar de su trabajo después de décadas de silencio. Confirmó 46 asesinatos entre 1947 y 1976. No todos los restos habían sido encontrados porque algunos huesos los había pulverizado y dispersado en el campo. Otros los había tirado a un río seco durante la temporada de lluvias. Explicó su método de selección de víctimas: hombres solos, preferentemente forasteros o con lazos familiares débiles. Nunca del mismo pueblo 2 veces seguidas, siempre espaciando los crímenes lo suficiente para evitar patrones obvios. Cuando Moreno le preguntó por qué, don Evaristo se encogió de hombros. Al principio fue necesidad, inspector. Mi familia tenía hambre. Después, el negocio prosperó. La gente quería mi chicharrón. Hacían fila por él. ¿Por qué cambiar una fórmula exitosa? Además, hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Había algo satisfactorio en ello. No el matar, eso era simplemente necesario. Pero el saber. Ver a toda esa gente, mis compadres, mis vecinos, mis propios hijos, comiendo y sin saber qué estaban comiendo realmente. Era como un secreto que me hacía especial, único. La investigación reveló que don Evaristo había actuado completamente solo durante 3 décadas. Su esposa, Herminia, insistía en que nunca había sospechado nada. El rancho era territorio exclusivo de su marido. Ella ni siquiera visitaba los cobertizos. Los hijos adultos testificaron lo mismo. Su padre era trabajador obsesivo que manejaba todo aspecto de su negocio personalmente. Nunca pidió ayuda ni permitió que nadie se involucrara en el procesamiento de la carne. Los análisis psiquiátricos lo clasificaron como psicópata de alto funcionamiento, capaz de mantener apariencia de normalidad mientras cometía atrocidades sin remordimiento. No era esquizofrénico ni sufría de psicosis, simplemente carecía de empatía básica y había desarrollado una racionalización comercial de actos monstruosos. El juicio fue rápido y concluyente. Don Evaristo se declaró culpable de 46 cargos de homicidio. Fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en el Centro de Readaptación Social de Puebla en 1984, a los 72 años, de un infarto masivo.
Los registros penitenciarios indican que fue un preso modelo, tranquilo, cooperativo, que pasaba su tiempo leyendo y jugando dominó con otros internos. Varios guardias que lo conocieron declararon que parecía un abuelo bondadoso, difícil de reconciliar con la monstruosidad de sus crímenes. San Jerónimo del Valle nunca se recuperó completamente del escándalo. El puesto de chicharrón en la plaza fue desmantelado. El espacio permaneció vacío durante años. El rancho de don Evaristo fue clausurado por orden judicial, abandonado, eventualmente saqueado y vandalizado. Las 3 fosas donde se encontraron restos humanos fueron exhumadas completamente durante un proceso que tomó 3 meses, supervisado por un equipo de antropólogos forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Identificaron positivamente 43 de las 46 víctimas usando registros dentales y comparaciones con casos de personas desaparecidas. Las familias finalmente pudieron enterrar a sus muertos, algunas décadas después de haberlos perdido. El caso generó debates nacionales sobre crimen serial, sobre la vulnerabilidad de poblaciones marginadas, sobre cómo depredadores pueden operar impunemente en comunidades pequeñas, donde la confianza mutua crea puntos ciegos. El doctor Heriberto Sosa publicó varios artículos en revistas médicas sobre identificación forense de tejido humano en productos alimenticios, estableciendo protocolos que se convirtieron en estándar en México. El inspector Gustavo Moreno fue promovido a comandante, pero nunca habló públicamente sobre el caso. Desarrolló insomnio crónico que lo acompañaría el resto de su vida, despertándose cada noche con imágenes de ese cobertizo iluminado por lámpara de gas, de don Evaristo de pie junto a su mesa de trabajo, sonriendo con alivio de que finalmente lo hubieran atrapado. 42 años después de la detención de Evaristo Montes Galván, en el año 2018, un periodista de investigación llamado Marcos Estrada publicó un libro titulado El carnicero de San Jerónimo, 3 décadas de terror oculto en el chicharrón más famoso del Valle de Puebla. El libro compilaba todos los documentos judiciales públicos, entrevistas con sobrevivientes familiares, fotografías del juicio, y reproducía pasajes del cuaderno de don Evaristo que habían sido parte del expediente judicial. Fue un bestseller nacional durante 6 meses, provocó serie documental de 3 capítulos, renovó el interés público en el caso. Estrada viajó a San Jerónimo del Valle como parte de su investigación y descubrió que el pueblo había intentado sistemáticamente borrar todo rastro del horror. No había placa conmemorativa, no se enseñaba el caso en escuelas locales. Los más jóvenes apenas sabían de qué se hablaba. Las familias que habían perdido a alguien se habían mudado o habían muerto. El sitio donde estuvo el puesto de chicharrón ahora era ocupado por un banco, construido en 1993. El rancho de don Evaristo se había convertido en terreno baldío cubierto de maleza, los cobertizos colapsados, la casa principal demolida. Pero los ancianos del pueblo aún recordaban, aún bajaban la voz cuando hablaban del tema, aún evitaban pasar cerca del antiguo rancho al atardecer. Estrada entrevistó a una mujer de 87 años que había vivido en San Jerónimo toda su vida. Ella recordaba haber comprado chicharrón de don Evaristo regularmente. Recordaba lo delicioso que era, como toda la familia lo disfrutaba. Cuando le contaron la verdad después de su arresto, estuvo enferma durante semanas. No solo era el horror de lo que había comido sin saberlo, le dijo a Estrada con lágrimas corriendo por mejillas surcadas de arrugas. Era saber que mi marido, que mis hijos, que mis nietos, todos comimos de eso durante años. Y peor aún, sabiendo ahora que uno de los hombres que desapareció en 1968 era mi primo Arturo. Él solía venir de visita cada mes. Desapareció un jueves, nunca lo encontramos. Y ahora sé que probablemente, que es posible que... No pudo terminar la frase, la sola implicación demasiado monstruosa para articular. El libro de Estrada incluía un análisis económico detallado del negocio de don Evaristo.
En 30 años de operación, se estimaba que había vendido aproximadamente 36,000 kilos de chicharrón. Con un rendimiento promedio de 35 kilos de carne aprovechable por víctima, eso significaba que aproximadamente 45% de todo el chicharrón vendido era de origen humano, el resto complementado con cerdos legítimos para mantener apariencias y evitar sospecha por consumo exclusivo de carne, sin documentación de origen animal. Miles de personas habían consumido ese producto durante décadas, en fiestas familiares, celebraciones, comidas cotidianas. La escala de la transgresión, tanto criminal como moral, era casi incomprensible. En 2019, un equipo de investigadores forenses de la Universidad de Guadalajara recibió permiso judicial para volver a examinar los restos óseos almacenados como evidencia en la Procuraduría de Puebla. Usando técnicas de análisis de ADN mitocondrial no disponibles en los años 70, lograron identificar 2 víctimas adicionales que habían permanecido anónimas. Una era un hombre llamado Vicente Ríos García, reportado desaparecido en 1958. La otra era un adolescente de 17 años llamado Fermín Álvarez Cruz, desaparecido en 1964. El hallazgo confirmó algo que siempre se había sospechado. Las 46 víctimas que don Evaristo confesó representaban solo las que él recordaba claramente. Los antropólogos forenses habían identificado fragmentos de al menos 52 individuos diferentes en las fosas del rancho. 6 personas cuyas muertes nunca fueron confesadas, cuyos nombres nadie sabría jamás. El inspector Gustavo Moreno Ibarra murió en 2005, a los 76 años, de complicaciones por enfisema crónico después de 50 años fumando 2 cajetillas diarias. En su funeral, al que asistieron docenas de colegas y criminales que había puesto tras las rejas, su viuda entregó al comandante actual de la Policía Judicial un sobre sellado. Dentro había una carta escrita por Moreno 10 años antes, cuando ya sabía que su salud estaba deteriorándose. La carta describía su experiencia investigando el caso de don Evaristo, los detalles que nunca había compartido públicamente, las pesadillas que lo persiguieron hasta el final. Terminaba con una advertencia: este caso me enseñó que el mal verdadero no usa cuernos ni se anuncia con señales dramáticas. El mal verdadero usa delantal y sonríe mientras sirve a tus hijos. Vigilen sus comunidades, porque el monstruo más peligroso es siempre el que todos consideran vecino respetable. El comandante Aurelio Vargas Ochoa se retiró en 1983, después de 34 años en la Comandancia Municipal de San Jerónimo del Valle. Nunca volvió a comer chicharrón. Desarrolló aversión profunda que se extendió a todo tipo de carne frita. Se mudó a Veracruz, donde vivió con su hija hasta su muerte en 1997. En una entrevista concedida en 1992, cuando un periodista local lo localizó y le preguntó sobre el caso, Vargas respondió: «Lo peor no fue descubrir lo que había hecho. Lo peor fue darme cuenta de que yo mismo había comido en ese puesto, docenas de veces a lo largo de los años. Llené mi estómago con esa abominación y le dije a don Evaristo que era el mejor chicharrón del valle. ¿Cómo vive uno con eso? ¿Cómo se mira al espejo sabiendo que alimentaste ese horror con tu dinero, con tus elogios, con tu amistad?» El doctor Heriberto Sosa Medina continuó trabajando como médico forense hasta su muerte natural en 1994, a los 81 años. Entrenó a toda una generación de patólogos mexicanos, enfatizando siempre la importancia de cuestionar lo obvio, de buscar anomalías que otros ignorarían, de recordar que la ciencia forense no es solo técnica, sino también intuición alimentada por experiencia. Las muestras de tejido que analizó del chicharrón de don Evaristo se conservan hasta hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, utilizadas para entrenar estudiantes en identificación de tejido humano.
cada año, nuevas generaciones de médicos legistas miran esas preparaciones bajo microscopio y aprenden la lección que Sosa pagó tan caro, que el horror puede esconderse en lo cotidiano, que la monstruosidad puede servirse en papel periódico con salsa picante. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando San Jerónimo del Valle estuvo bajo cuarentena estricta, algo extraño comenzó a reportarse en redes sociales del pueblo. Varias personas, principalmente ancianos que habían vivido los eventos de los 70, publicaron que habían comenzado a soñar de nuevo con don Evaristo. Siempre el mismo sueño, él de pie detrás de su parrilla en la plaza, friendo chicharrón, sonriendo, saludándolos por su nombre. El olor en los sueños era tan real que despertaban con náusea. Algunos atribuyeron esto al estrés de la pandemia, reactivando traumas viejos. Otros, más supersticiosos, decían que el espíritu de don Evaristo andaba inquieto, molesto por el libro de Estrada, por las entrevistas, por el interés renovado en sus crímenes. Lo que nadie podía negar era que el caso de Evaristo Montes Galván había dejado cicatriz permanente en San Jerónimo del Valle. La plaza central, siempre bulliciosa en décadas pasadas, ahora estaba notablemente más vacía. Los puestos de comida que quedaban operaban con regulaciones sanitarias extremadamente estrictas, inspecciones sorpresa mensuales, requisitos de documentación que algunos comerciantes consideraban excesivos, pero que nadie se atrevía a cuestionar. La esquina frente a la iglesia donde estuvo el puesto de don Evaristo durante 30 años nunca volvió a ser ocupada por vendedor de comida. El banco que se construyó ahí cerró en 2015 por falta de clientela, y desde entonces el local permanece vacío, con ventanas tapiadas, un espacio muerto en el corazón del pueblo. Y hasta hoy, casi medio siglo después de que el inspector Moreno encontrara a don Evaristo en ese cobertizo iluminado con lámpara de gas, los habitantes más viejos de San Jerónimo del Valle aún bajan la voz cuando pasan frente a ese local vacío. Aún evitan mirar directamente hacia ese espacio donde una vez el carnicero más amado del pueblo vendía su mercancía con sonrisa de comerciante honesto, porque saben, con la certeza que solo da haber vivido el horror, que la verdadera monstruosidad no viene anunciada con señales, viene con delantal limpio, con báscula calibrada, con precios justos y trato amable. Viene preguntando por tu familia mientras envuelve tu compra en papel periódico. Y cuando finalmente descubres la verdad, cuando entiendes qué has estado consumiendo todos esos años, el horror no está solo en lo que comiste, sino en recordar que alguna vez pensaste que era lo más delicioso que habías probado.